Radio Opinión presenta. La base de este movimiento son dos derechos fundamentales, dos derechos humanos, que es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Porque la discusión no es alrededor ni de las reacciones del Partido Revolucionario Institucional, ni de las reacciones como tal del candidato Enrique Peña Nieto. La marcha del sábado pasado, anti-Peña. ¿Ustedes, esto es una extensión del movimiento? ¿No? No estamos apoyando a ningún candidato, no es con fines políticos ni con algún partido, no es eso. Simplemente queremos que los medios nos den la información como es. Porque es a partir de la crítica como se construyen distintos aspectos. Podemos ver las deficiencias y los beneficios de un factor, ¿no? Sin el diálogo creo que no podría existir. El auditor de los medios de comunicación, porque nótese que la comunicación es un bien público, el auditor debe ser estrictamente el pueblo. Pocas semanas de la elección despierta la juventud y yo creo que puede ser un factor determinante para darle un giro. Mi nombre es Héctor Fabián García, soy alumno de la UAM y yo soy 132. ¿Qué tal? Mi nombre es Yasmín Agüeros, soy estudiante de la UNAM FES Cuautitlán, soy estudiante de la carrera de Químico Farmacobiólogo y yo soy 132. Hola, mi nombre es Saúl Alvidres, estudio Derecho y Economía en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, y yo soy 132. Mi nombre es Humberto Enoc Cavazos Arosqueta, vengo de la Ibero y yo soy 132. Yo soy Rodrigo Campo, estudio Ciencia Política en el ITAM y yo soy 132. Pues bienvenidos a Xalala y bienvenidos a la democracia mexicana. Los estábamos esperando desde hace rato. Empecemos a recontar cómo nace este movimiento estudiantil. ¿Cómo le fue a Andrés Manuel López Obrador en la Ibero? ¿Cuándo fue? Pues yo estuve ahí y la verdad, sorprendente. La visita a Andrés Manuel en la Ibero rompió un tabú de que las clases medias estaban peleadas con su figura, con su candidatura, con su movimiento, porque de verdad fue un éxito. Josefina Vázquez Mota no ha ido a la Ibero, ¿cierto? No, tengo entendido que va el 4 de junio. ¿A alguna de las universidades de ustedes ha ido Josefina? Sí, estuvo, si mal no recuerdo, el 14 de abril. ¿Y cómo le fue? Le fue bien. Fue bien, tuvo un auditorio bastante lleno, fue bien recibida. Cuidamos como parte de los organizadores que el formato fuera un formato más cercano, un formato de diálogo, y creo que eso le ayudó también bastante para que hubiera un contacto cercano con los alumnos. Creo que fue un buen acontecimiento, al igual como lo fue el candidato Gabriel Cuadri cuando asistió con nosotros. ¿Y a otra universidad fue Cuadri? Fue también Josefina al TEC de Monterrey, pero Campus Monterrey. Uh-huh. Y bueno, lo que tengo entendido por compañeros y pues por los videos, etcétera, que pues hubo ciertos detalles que tal vez no fueron muy cómodos para su exposición, pero pues bueno, es importante que se estén dando estas conferencias para los estudiantes, ¿no? Ya sabemos cómo le fue a Enrique Peña Nieto en la Ibero. Hablemos de los preparativos, de los momentos previos a su ponencia en la Ibero, que parece que allí se sembró la incomodidad de muchos estudiantes. ¿Qué pasó allí en los momentos previos en la Ibero? Por lo que tengo entendido, pues se llevó a cabo la misma dinámica que se ha llevado en este llamado Foro Ciudadano. Se convoca a los estudiantes a asistir a un auditorio no muy grande. ¿Cuánta gente cabe? Yo calculo 300, pero no estoy seguro. De verdad, nada comparación como el del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Uh-huh. Se hacen unas filas muy largas. Se queda muchísima gente afuera. Yo creo que 2,000, 1,500 se quedan afuera. Eso evidentemente puede afectar, puedes crear fricciones. ¿Había infiltrados, como se llegó a decir? De hecho, yo platiqué con uno de los organizadores, de hecho, el representante de la Sociedad de Alumnos de Derecho, y aseguró que al auditorio nada más entraron con credenciales y que habló con los de seguridad y que no había nadie que no fuera alumno de la Ibero. ¿Había peñistas?
Sí, sí había. ¿Pero eran peñistas de la Ibero o eran peñistas que trajeron los peñistas? Pues ha venido saliendo a la luz que sí hubo gente del ITAM y del TEC de Monterrey. De hecho, subieron un video los del PRI demostrando una versión completamente distinta a la que vivimos. Llegaremos a eso, llegaremos a esto. Y entonces, ¿cómo fue su ponencia? Parece ser que fluyó bien, ¿no? Que la gente lo escuchaba, que él hablaba con tranquilidad, y después le preguntan sobre Atenco casi al final. ¿Y qué pasa ahí? Pues, por lo que tengo entendido, Enrique Peña Nieto se refiere a lo de Atenco, acepta él haber ordenado el operativo y asegura que la Suprema Corte de Justicia lo avaló, cosa que pues ahí están los datos. El mismo Genaro Góngora Pimentel ya desmintió esto. Jamás se avaló por la Suprema Corte. De hecho, la Suprema Corte sí afirmó que hubo violaciones graves a los derechos humanos durante la represión de San Salvador Atenco. Y ahí prende el grito, no olvidamos Atenco, ¿era ese el grito? Podría decir que ahí prende, ahí es cuando agarra inercia todo, porque como se pueden ver los videos desde antes, desde la llegada del candidato, ya hay inconformidad, ya se le recibe con máscaras de Salinas, ya están los gritos de fuera. No, y las pancartas de Atenco estaban hechas previamente, Claro, o sea, ya estaba preparado, pero ¿preparado por quién? O sea, ya había una animadversión por lo de Atenco, pero, repito, ¿preparado por quién? Pues el hecho es conocido, yo no sé preparado por quién, la verdad a mí no me dieron ninguna instrucción, yo no supe que alguien estuviera repartiendo nada ni poniéndose de acuerdo, tal vez de otras direcciones, otras materias, otras carreras. Yo la verdad no creo ni conozco del tema. Entonces sale él del auditorio y lo van persiguiendo. La pregunta, cuando vemos el video y lo vamos a reproducir, se ve mucha gente. ¿Qué porcentaje? Eran más de los que estaban en el auditorio, Muchos por lo que más. nos cuentas. Eran los que estaban esperando afuera y lo acosan y lo atacan verbalmente. ¿Qué porcentaje de los que estaban allí en la universidad en ese momento dirías que lo persiguieron? Me imagino que había poca gente en la universidad, era un viernes. Las universidades normalmente, por lo menos en la Ibero, la mayoría no mete clases los viernes, era un viernes en la mañana. Pero del porcentaje que se ve que acudió dentro y fuera del auditorio, sí se ve una considerable masa de estudiantes. No me atrevería a decir un porcentaje de la comunidad de la Ibero, pero sí veo que son muchos de los que estaban ahí en el momento. ¿Te sorprendió a ti? La verdad, sí. ¿A ustedes les sorprendió? Bueno, a mí no tanto, porque por lo que yo tengo entendido, digo a reserva que tú tengas una opinión distinta, porque tú eres del Ibero, yo no. La Ibero no precisamente va muy del lado en cuanto a preferencias electorales de Peña, y de hecho, pero bueno, eso es indistinto, no hablo por Ibero, pero de todos modos sería intentante analizar ahorita lo que comentabas, que si hubo una organización o no. Sí. Porque, bueno, pensar directamente, sucede este fenómeno, irnos directamente a pensar que esto es organizado sería tanto como decir que sería imposible que unos estudiantes puedan tener una expresión libre y espontánea. No, bueno, pero tú estás poniéndome palabras. Primero le quitas el signo de interrogación, lo pregunté. No, sí, de acuerdo. Y luego también es posible que haya una organización estudiantil. ¿Por qué no? La verdad es que los cambios en el mundo han sucedido muy a menudo, han iniciado en las universidades. Permítanme, vamos a ver el video de Enrique Peña Nieto en la Ibero. Está discutiendo, se alcanza a oír que si hay salidas. Le cerraron las salidas.
Sí. Yasmín, ¿por qué los candidatos no han ido a la UNAM? Bueno, es una pregunta muy importante que creo que la mayoría de nosotros nos la preguntamos a cada momento. No, es nuestra mayor casa de estudio, sí, en dimensión y la más antigua, creo. Yo creo que el hecho de que los candidatos han de suponer que se va a presentar este tipo de cuestiones, el que si llegan a acudir a una institución pública va a pasar esto, el que nosotros vamos a, de cierta manera, manifestar nuestras inconformidades y yo creo que es el temor a acudir a estas instituciones. Entonces es aquí donde parte un cambio, ¿no? Siempre se cree que las instituciones públicas, ellos van a levantarse y van a opinar. ¿Y qué pasa en este momento con la Ibero? O sea, ellos son los que son la punta de la lanza, las que abren el movimiento, y es aquí donde a nosotros nos sorprende como instituciones públicas. ¿Te sorprendió lo de la Ibero? Sí, me sorprendió. ¿Qué pensabas hasta hace unos 10 días de la Ibero? No, o sea, la imagen es de que ellos son más reservados, lo veíamos así, en ese tipo de cuestiones, de manifestar. Menos políticos, más enfocados a sus propias vidas. Yo estudié en la Ibero, y he padecido toda la vida esto. Cuando me quieren hacer un favor, me cambian mi currículum, me ponen que soy de la UNAM. Pero me parece absurda la mala fama que tiene la Ibero de pasividad, que ahorita se demostró que no es el caso. Entonces, ¿y cómo están reaccionando los estudiantes en la UNAM a esto? Bueno, nosotros desde un principio estábamos inconformes con lo que estaba manejando de los medios. Entonces, cuando se da este movimiento, cuando la Ibero se alza y nos da el seguimiento, la línea por la cual ir, entonces nosotros empezamos a juntarnos, a unirnos con ellos, porque pues realmente no se dio nuestra institución, por lo mismo que comentaba. Entonces, al ver que está pasando esto, se empiezan a levantar más voces. Entonces, llegaremos al momento de las marchas, que será muy interesante preguntarles quiénes están, qué significan. Pero hablemos de los momentos siguientes de este naciente movimiento. Al día siguiente, el presidente del PRI, Pedro Joaquín Caldwell, dice que habían infiltrados y acarreados y porros, y después el PRI sube en redes un video donde da una versión distinta a la de ustedes de los hechos. ¿Quién nos puede describir ese video del PRI? Bueno, es un video en el que se matiza con audio de fondo, musicalizándolo con extractos de tal vez de ese video que nos habías enseñado antes, donde todo está muy bonito, todo está muy tranquilo, pero no se enseña ni la entrada ni la salida. Y aparte se presentan a, no sé si dos chavos, que ya después se descubre que en realidad eran egresados, exalumnos del ITAM, pero la inferencia de su presencia ahí hace pensar que son evidentemente alumnos del Ibero, y evidentemente estos jóvenes pues hablan, no, que muy padre porque se expone muy bien, etcétera, todo un hombre de Estado. Y digo, independientemente de que se haga una inferencia de que sean alumnos del Ibero, ellos tienen derecho a expresarse como sea, pero la intención, ¿no? Ese es precisamente el concepto, la manipulación y la manera de manejar la verdad de distintos modos para que se entiendan las cosas de manera distinta a lo que es. En cuanto al mensaje de Pedro Joaquín, sí, creo que vale la pena resaltar que es el mismo discurso que ha usado el revolucionario institucional a lo largo de las décadas, sobre todo cuando estuvo en el poder, cuando se daban estos hechos, cuando los estudiantes incurrían en manifestaciones, protestas legítimas, nunca faltaba el son porros, son acarreados, vienen manipulados, los están controlando otras fuerzas políticas. La gran diferencia es que ahora cualquier ciudadano tiene su propia televisora y tiene su lugar de difusión en las redes. Como respuesta, de nuevo, Estudiantes de la Ibero sube un video que se llama Yo Soy 132 y que da nombre al movimiento. ¿Quién me quiere describir lo que dice este video? Bien, quisiera antes hacer una precisión previa. Hablar del tema de Enrique Peña Nieto sirve como un antecedente,
como tal al movimiento, y así quisiera que se tomara, porque la discusión no es alrededor ni de las reacciones del Partido Revolucionario Institucional, ni de las reacciones como tal del candidato Enrique Peña Nieto. El movimiento ha tomado un giro precisamente a raíz de este video que bien comentas, de 131 estudiantes de la Ibero mostrando sus credenciales y haciendo valer que ellos son estudiantes acreditados y que defendieron su principal medio de expresión, ¿no? En este sentido, a partir de eso empiezan a nacer ecos en el resto de las universidades, no hacia el apoyo a una negatividad con respecto a algún candidato, sino apoyo hacia la capacidad de organizarse y de expresarse de los estudiantes y de los universitarios. ¿Cuántas horas pasan ustedes en las redes al día? Yo trabajo, bueno, no trabajo, colaboro en algunos medios muy vinculados a redes sociales, entonces paso mucho tiempo. Sí. Pero, y sí, en realidad es uno de los medios por los cuales yo creo que se puede encontrar mayor veracidad en cuanto a los hechos, pero también mayor, pues también se puede prestar a duda, ¿no? Lo que se ve en las redes sociales sí puede confundir lo que viene de un lado y lo que viene de otro. Héctor, sí querías hablar. Por otro lado, una de las cuestiones que hay que resaltar es de que hay que tener presente nuestro contexto político-social, ¿no? Y que en base a ello, bajo el contexto en el que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta de que la forma en que se transfiere la información ya no es la misma de hace 10, 20 años. Hoy la información fluye de distintas maneras. Hoy ya no solamente es exactamente televisión, radio y periódicos. Mi pregunta era en ese sentido, ¿dónde se informan ustedes? ¿En la televisión abierta? Bueno, yo creo que para el caso específico de la capital del país y algunas otras áreas urbanas, hemos tenido la posibilidad de ingresar a medios de comunicación distintos, más diversos y que a veces son más autónomos, que no responden a veces a alguna lógica de empresa. Sí, en este caso las redes sociales, pero más allá de las redes sociales, toda la red de internet donde puedes contrastar distintos puntos de vista sin necesidad a lo mejor de generarte un costo adicional marginal por cada opinión que vas encontrando. Ahora, el movimiento no es un tema de redes sociales únicamente. Este movimiento está trascendiendo inclusive más allá de las redes sociales dentro del entramado social de la juventud. Quisiera terminar el recuento de los hechos. Entonces se hace una marcha hacia Televisa, desde la Ibero o Santa Fe, se van a Televisa, que queda también allí en Santa Fe, los invitan a pasar. ¿Por qué no pasan? ¿Ustedes saben por qué no pasan ese contingente a las oficinas de Televisa? Bueno, lo que se planteó desde un principio en caso de que eso sucediera es que se diera un diálogo público donde se mostrara toda esta apertura, ¿no? Y bueno, al final del día en el frenesí de todo lo que estaba pasando, pues probablemente todos consideramos que no era lo correcto, ¿no? Ahora es muy interesante cuando dice todos nosotros consideramos. ¿Cómo se comunican ustedes son dos preguntas. ¿Cómo se comunican y cómo llegan a decisiones? Si son tantos y están por todas partes. Bueno, yo creo que esto se manejó en dos procesos. Primero, comunicación de lo sucedido y del descontento fue cuando sucede lo de Peña, tiene un boom en todos los videos, en YouTube, Facebook, Twitter. Después viene este video de respuesta del PRI. Se desmiente por lo evidentemente manipulado que está, y luego empiezan, yo de hecho así me enteré en otra vez de las noticias o el radio, que empiezan a circular en Facebook fotos de los desplegados de más de 20 periódicos diciendo, creo que era textualmente así: rotundo éxito de Peña en Libero a pesar de intento de boicot, que incluso quisiera puntualizar ahorita que te comentaba de que no debe de pensárselo luego en que se organiza algo cuando hay una expresión ciudadana. No me refería a que tú hagas esa alusión, sino que en los medios en general, o bueno, en algunos, se empieza a tocar luego el tema inmediatamente que, no, es que alguien lo está organizando. Bueno, a ver, espérense, hay que pensar pero que la existe pregunta esa expresión. es, ¿cómo se llega en Internet a un consenso? O sea, dicen, vamos a ir mañana a Televisa. Bueno, ¿cómo llegan a esta decisión si los invitan a pasar, no pasen? ¿Quién vota? Sí.
Bueno, esto también tendría que ver con la cuestión de cómo se manejan también los medios, en este caso los medios digitales, el Internet, ¿no? Existen distintas teorías, una de estas sería la de 3 grados de separación. Hoy conozco a una persona, esa persona conoce a 3, y así, o sea, la difusión, a pesar de que parece mínima, se extiende, ¿no? Y genera tejidos sociales. De acuerdo, pero como cuando tú dijiste, llegamos a la todos llegamos a la decisión, ¿ese todos quién es? Te lo comento, mira, Sí. El proceso ha sido el siguiente. Se han ido creando pequeños grupos al interior de las universidades que han asumido el liderazgo en cada una de esas universidades, ¿sí? Posteriormente, ya se ha integrado un consejo universitario que incluye representantes de la mayoría de estas universidades, en el cual se están tomando las decisiones. Ha habido ya reuniones presenciales. En un primer momento eran acuerdos que se llegaban vía telefónica. Digo, una semana se tuvo para armar la marcha y no fue que el viernes ya se estuviera pensando en la marcha del siguiente viernes. Esta idea de la marcha Yo Soy 132 nace más o menos por ahí del martes, miércoles. Entonces, los tiempos necesariamente implicaron que toda la comunicación fuera vía telefónica o vía redes de datos. ¿Y ahora se reúnen en persona? Sí, ha habido reuniones presenciales de este comité. ¿Cuánta gente conforma este comité? Somos 40, 50. Más o menos. Es muy variable porque a veces van representaciones más grandes de algunas universidades, a veces van menos, pero sí lo importante es que hay una presencia de todas las universidades y esto realmente es histórico porque se están eliminando esas barreras ideológicas que había anteriormente. A mí me da muchísimo gusto estar compartiendo este espacio con gente de la UNAM, de la UAM, que naturalmente no se habían dado estos espacios de diálogo, inclusive se consideraba una barrera ahí ideológica. Así es, así es. Ahora, en estas elecciones están siendo muy importantes las redes por ustedes, pero también por el uso que están haciendo los partidos de las redes. ¿Cómo están usando limpiamente las redes los partidos? Pues mira, precisamente ahorita que lo mencionas, ayer iba manejando y escuchaba en el radio una especie de debate entre los coordinadores de redes de los distintos partidos y decía precisamente el PRI, nótese que esto no es un ejercicio frontal contra el PRI, pero bueno, decía el del PRI que el movimiento 132 usaba bots o boots, o los que son estos multiplicadores robots, mecánicos, ¿no? Mecánicos y bueno, se entiende en un colectivo general que es precisamente el PRI el que lleva a cabo este tipo de... ¿Cómo descubre uno un bot? Sí. O sea, te llega un email que dice, tal candidato es la salvación del país. ¿Cómo sabes si es natural o es un bot? Bueno, más allá de cómo saber qué tan legítimo o verdadero es un mensaje, estos robots lo que tienen como principal estrategia es a veces saturar las redes sociales en algunos temas, evitar que salgan, porque la misma red social va filtrando cuestiones que a veces siente que podrían ser de una iniciativa privada tratando de promocionarse sin pagar por ello o como promocional. Entonces va bloqueando esos intentos la red. Entonces si tienes excesiva demanda en ciertos temas y se identifica que no es tan legítimo por la red como tal, no por los usuarios, estos van demeritando los temas. A mí sí me parece importante saber si me llega un mensaje, poder verificar que es de una persona real y no de un robot. ¿Y cómo detecto si existe esa persona o no? Por lo regular son por los nicks, o sea, los nombres, ¿no? Sí. O sea, vienen como con números y aparte no traen imágenes y como que el mensaje es muy acotado y así, o sea, y es casual que se repitan con otros nicks, ¿no? O sea, como que el mensaje ya está conciso y uno está viendo en otros nicks y dice, bueno, no puede ser que todos lleven el mismo diálogo, ¿no? Entonces, el PRI está usando acarreados cibernéticos. ¿Y qué otros partidos? No lo sabemos. No. O sea, lo que decía ahorita no era por afirmar eso, era que en un colectivo general se escucha, bueno, por lo menos en las redes sociales se entiende que el PRI lleva esas prácticas, no lo estoy diciendo yo, es un colectivo general. Y bueno, en esta conversación que te decía que escuchaba en el radio, la persona esta del PRI decía que nosotros, el movimiento 132, estábamos utilizando eso. Y bueno, es completamente reprobable porque es mentira. ¿Se escucha también que el PAN y el PRD lo hace o no? Yo creo que todos pudieran hacerlo, sí, como a lo mejor ninguno lo está haciendo, ¿no? Es posible. Cualquier posibilidad hay en el tema. A continuación se autoorganizan, usemos este término, marchas. La marcha del sábado pasado, anti-Peña. ¿Ustedes, esto es una extensión del movimiento no? No, mira. No. No, mira, a ver, ¿qué pasó? Sin embargo,
puede y seguramente hubo gente adherida al movimiento 132 que fue, pero pues el movimiento siendo libre, plural, transparente, cada quien puede expresar su opinión de cualquier manera. Sin embargo, el movimiento 132 no se representó como tal en esa marcha y mucho menos tuvo nada que ver en su organización. Yasmín, ¿tú fuiste a la marcha? No acudí. ¿Alguno de ustedes fue? No. Es decir, ¿es una casualidad que no fueron o se previnieron de no asistir? Nos prevenimos por el hecho de que realmente el movimiento es lo que buscamos, que se haga una democratización de los medios. O sea, no estamos apoyando... ¿Esa es la bandera? ¿Es la democratización de los medios? No estamos apoyando a ningún candidato, no es con fines políticos ni con algún partido, no es eso. Simplemente queremos que los medios nos den la información como es, que no se manipule la información, que queremos realmente que el país esté informado. Sí, obviamente no nos vamos a deslindar de que esto va a tener consecuencias en el ámbito de la política, claro, pero realmente queremos eso, que nuestros jóvenes, que nosotros como jóvenes estemos informados, que los que no tienen igual un acceso a una computadora, pero sí tienen una televisión, lo puedan observar, que no se manipule, que se tenga un análisis, que la gente pueda ser crítica y analítica y puedan decidir realmente por quién se va a votar en este caso, ¿no? Bueno, hablemos. ¿Cómo están sesgados los medios según ustedes? Pongamos ejemplos claros. Bueno, por mencionar unos recientes, te comentaba las múltiples primeras planas de diarios de distintos estados en todo el país que decían éxito rotundo de Peña y Libero a pesar de intento de boicot. Para empezar, ahí están haciendo un juicio equivocado del éxito y están directamente diciendo que hubo un intento de boicot. Ahí es a donde me refiero de que luego se va a pensar que está organizado. Bueno, no esperen, esto es una manifestación ciudadana, independientemente de lo que los demás puedan opinar. El actuar político de cada candidato, llámese Peña, Andrés Manuel, Josefina, Cuadri, tienen que ponerse en los zapatos de que la gente va a reaccionar. Y no se puede manipular la información de esa manera. ¿Otros ejemplos? Por ejemplo, hace poco estaba revisando una reseña que hace reportero del otro canal, y precisamente Perdón, ¿qué reportero? Ciro, además, Ciro, ¿no? Ciro en Milenio, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces, leyendo ese artículo me llama la atención, ¿no? Exactamente cómo él de manera trata de aminorar el hecho de lo que pasó el sábado pasado, diciendo que fue una cantidad muy poca, si tomamos en cuenta las estadísticas de cómo se va, tratando de diciendo que ese movimiento no tiene tal repercusión a nivel nacional y a nivel social. ¿Cuántas universidades están unidas ahora en este movimiento? Sería prácticamente imposible calcularlo, pero de lo que estamos seguros es que en prácticamente todos los rincones del país los universitarios están reaccionando. ¿Qué otros sesgos informativos? Pues yo creo que uno muy claro se ha venido diciendo en los últimos años, es una presunción porque se presume, sería muy difícil asegurarlo, pero varios sectores de la opinión pública vienen con una bandera que cierta televisora, en específico Televisa, trae un proyecto, viene desde 2005, se podría decir, con el proyecto de llevar a un candidato a Los Pinos. No, pero tenemos abierta la tele, di nombres de O sea, traen, para decirlo claro, por ejemplo, es la idea, la hipótesis de que Televisa está pretendiendo usar a Peña Nieto como caballo de Troya para llegar a la titularidad del Poder Ejecutivo. Nótese también un detalle. No es solo el hecho de, nosotros, la exposición que tenemos aquí, que te agradecemos, no es solo el hecho de decir, mira, puntualmente, como te decía ahorita, los diarios, etcétera. Nosotros somos un movimiento ciudadano, somos muchísimos. Yo podría decir que ahorita ya podemos ser millones, como 132. Y en esa concepción, nosotros venimos a decir que el entendido colectivo es de que lo que está diciendo mi compañero es real. Que esa es la percepción. Exacto. Ahora, yo creo que más que irnos hacia una particularidad, estar mencionando ejemplos reiterados de cuáles son los sesgos, vale más la pena mencionar cuál es la generalidad. En muchos casos encontramos notas que aparecen en unos medios y que en otros no aparecen, que toman un enfoque en unos medios y otro enfoque en otros medios. Ahora, eso y eso natural, es una naturalidad ¿no? de los medios de comunicación.
Es una naturalidad y está parte de sus facultades de determinación de agenda, pero aquí de lo que se trata es no de información por información. Se trata de que exista la información de manera objetiva, de la manera más clara, de la manera que no esté sujeta a interpretaciones que beneficien ciertos intereses, para que esta información sirva como aparato crítico para la sociedad y le permita tomar decisiones, no solamente a la hora de votar. No se trata de por quién voy a votar de acuerdo a la información que he recibido, también cómo participo en mi sociedad y en las decisiones de políticas públicas, también para aquellos que tienen el interés de participar directamente. Usted seguramente lo ha empezado. ¿Cuál es el remedio? ¿Regular a los noticiarios? ¿Regular las barras de opinión de las 2 televisoras? ¿Qué es lo que proponen ustedes? Consideramos que no es ese el orden precisamente. El orden no va de los medios a la sociedad, sino de la sociedad a los medios. Cuando una sociedad tenga una conciencia más crítica, más objetiva, como es precisamente lo que venimos a representar como Movimiento 132, que somos miles, podría decir incluso tal vez ya millones, a través de esa conciencia crítica uno puede evaluar muy fácilmente que, por dar un ejemplo, como nos decías, estos periódicos y la realidad, debatir la realidad de un video es prácticamente imposible. Ahí es cuando con tantito sentido común y algo de crítico, puedes ver que esto está completamente manipulado. Entonces, lo que nosotros pretendemos es crear esta matriz de opinión en la que nosotros debemos de ser, como mexicanos todos, jóvenes universitarios, lo que sea, personas más críticas para ser más conscientes de la realidad, porque al final del día lo que se concibe es que si nos quedamos estrictamente viendo lo que los medios de comunicación nos dicen, no precisamente tenemos toda la parte de la verdad. Ahora, ¿qué medios, hay medios que ustedes sí consideran objetivos? Bueno, otra vez, no nos gustaría entrar en esas particularidades. ¿No? En general, de lo que se trata es que todos los medios sean democráticos. Yo creo que el ejemplo de la marcha del día de hoy en la Estela de Luz es un ejemplo específico de que cuando el río suena, agua lleva. Entonces, algo no anda bien. Y no hemos hecho nosotros estudios detallados de qué medios suelen ser más objetivos, de qué medios suelen presentar de manera más transparente la información. Pero eso sí, el apoyo que hoy se vio en esta marcha, yo creo que hace referencia a que hay un descontento real en la sociedad y sobre todo en la comunidad juvenil. Quisiera rescatar algunas de las propuestas que el día de hoy se van a cabo en esta marcha de la Estela de Luz. ¿De qué se trata? Bueno, uno, democratizar los medios no por medio de regulación. Se requiere necesariamente abrir la competencia en el sector, en todos los tipos de sectores. O sea, una tercera televisora. O cuarta o quinta. O cuarta o quinta. Claro. Pero no se trata únicamente de que exista la tercera o la cuarta, sino que además esta tercera o cuarta también colabore en ser transparente y democrática en la presentación de esa información. No se trata de números de televisoras. No, claro, pero ¿quién checa que sean transparentes los medios? Es precisamente por eso, precisamente por eso que te comento, el auditor de los medios de comunicación, porque nótese que la comunicación es un bien público, el auditor debe ser estrictamente el pueblo. Y eso es precisamente la matriz de opinión que el 132 pretende y al final del día vemos que con muchísimo éxito está sucediendo, la gente está despertando y lo que mencionas, algo está mal y tal vez pueden preguntarle a X persona del Ibero, del ITAM, de la UAM, del UNAM, oye, específicamente, ¿qué está mal? Bueno, no, pues mira, ahorita tal vez no se me ocurre, etcétera, pudiera parecer una respuesta muy tonta, pero en realidad el análisis profundo en el que uno se da cuenta que un consciente colectivo general, prácticamente a nivel nacional, determina que los medios están actuando de manera parcial. Ese es el dato importante y eso es lo que permite la cohesión de todos los grupos que representa el 132. Claro, pero las generalizaciones son injustas, si me permiten la opinión, porque entonces no premian a quienes sí están haciendo el trabajo y condenan a todos por actos particulares. Claro que existen muchísimas excepciones. La prueba está que nos invitaste y nosotros estamos muy agradecidos con tu programa. Pero sin embargo, habrá que ver que tanto nosotros como sociedad, digo, si viéramos en un ámbito separado, sociedad y medios, tanto nosotros como sociedad tenemos errores y no es destruir, es construir para que lo negativo por naturaleza se destruya. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Una de las cuestiones que hay que tener claro es que cuando nosotros decimos que sean más objetivos, nos estamos refiriendo a que todo acontecimiento, todo suceso que genera polémica es un hecho, ¿no? Y ante esos hechos uno puede llegar
y especular, pero entonces cuando dice, bueno, cuando alguien llega y hace una entrevista, tiene también una carga subjetiva. Entonces dice, bueno, claro, entonces tiene una carga de creencias ideológicas que cuando va y la transmite al aire dice, mira, esto es lo que yo, pero también ya ven un contenido detrás de él, ¿no? Entonces nosotros lo que pedimos es de que cuando se abra más apertura, cuando haya un espacio crítico, es porque van a llegar otros puntos de vista que precisamente nos van a enseñar la otra cara de la moneda. Que ¿no? haya más diversidad. Exactamente, porque es a partir de la crítica como se construyen distintos aspectos. Podemos ver las deficiencias y los beneficios de un factor, ¿no? Sin el diálogo creo que no podría existir eso. Hay una candidata a la jefatura del DF que publicó en su Twitter: exigiremos al IFE que retire las cuentas de Twitter y Facebook y YouTube donde se atacan nuestros candidatos. Es la hora de México. ¿Qué piensan de esto de regular en Twitter? ¿Qué piensan de esto de regular en Twitter? Yo creo que es la gran tentación del poder, ¿no? Pero ahora en México, yo creo que realmente aquí en el movimiento es lo que se está buscando, ¿no? La libertad de expresión, y eso es justamente lo que está pasando con la publicación, ¿no? El que no se pretenda porque en cierta parte no es atacar, ¿no? Es el hecho de dar la opinión a la gente que te está ofreciendo un servicio que es gobernarte, ¿no? Entonces, o gobernar el país, o darte un mejor país. Entonces, pero es voltear la pirámide, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, el poder en México y en casi todas partes del mundo está acostumbrado a controlar. Y acá implica un cambio de la dirección del control, que ahora con los medios electrónicos se vuelve posible por primera vez. Y que es parte de las propuestas que también hoy se señalaron, como tratar de garantizar y de cierto modo ampliar la cobertura del Internet, porque es un medio que ha permitido este acceso a la información de manera Eso sería más clara. Buenísimo, ¿no? Que esa todo es una el de las mundo tenga propuestas acceso puntuales. a Internet, que todos los chavos en las primarias tengan su iPad, o como se le vaya a llamar a una tableta. En China cuestan $100. Yo creo que nuestros gobiernos estatales pueden hacer a cada niño de una tableta electrónica. Sería fantástico, ¿no? Digo, las formas ya se tendrán que definir. La estructura económica. Pero yo quisiera señalarte un poquito, regresando al tema que nos preguntabas, varias particularidades en el movimiento. ¿Con qué nos hemos encontrado en estos últimos 3 días? Hay una exigencia por parte de los medios de comunicación muy fuerte hacia el movimiento. Y yo he sido muy enfático en distintas ocasiones que el movimiento es un movimiento juvenil, que no tiene una estructura ni los recursos de un partido político para estar perfectamente organizado y para estar teniendo canales de comunicación perfectamente eficientes. Sí, quieren ya tener a su representante. Quieren ¿no? que haya una estructura, quieren inclusive ver una estructura jerárquica dentro del movimiento, y es un movimiento juvenil y hay que entenderlo como tal, y nos está llevando trabajo y nos va a llevar tiempo perfeccionar estas propuestas que todavía ayer nos decían dónde están y que hoy ya en el evento se pudieron ver. Sin embargo, si me permite, las mismas virtudes del movimiento son la organización en sí, porque este movimiento nace de esta percepción colectiva, y al final del día lo que nos organiza, por ejemplo, yo no he hablado, no sé ustedes, con gente de Guadalajara, con gente etcétera, que han hecho marchas pronunciando lo que pronunciamos nosotros. Sin embargo, esa organización tácita va haciendo referencia a esto que te digo. Este colectivo entiende lo que nosotros entendemos, y es a través de eso que encauzamos todos juntos una misma voz en un hombre de 132, que pudiera haber sido otro, ¿no? Se nota que ustedes están tratando de limitar las banderas del movimiento, que tal vez les preocupa la dispersión, o sea, que se vuelva un movimiento de todo y que todo mundo opine, y de pronto es de izquierda, de derecha, de medio, que han tenido han sido estrictos en decir, nuestro problema son con los medios. Humberto, ¿qué piensas de esto? Pues sin duda yo creo que la base de este movimiento son 2 derechos fundamentales, 2 derechos humanos, que es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Mismos que se han visto quebrantados. Se vio la semana pasada, hasta esta semana empieza a darle espacio, hasta esta semana Televisa hizo una cronología realmente adecuada, como debió haberse hecho el viernes en el noticiero estelar. Hasta esta semana se viene dando cabida a que la voz del movimiento se escuche. Y el derecho a la información se ha venido quebrantando
en mi opinión, desde hace décadas. Desde hace incluso más de medio siglo, en este país la televisión se ha logrado posicionar como el primer poder, como el poder fáctico por antonomasia, que ha decidido, ha hecho y ha deshecho a su libre albedrío. Les voy a leer lo que declaró Enrique Peña Nieto, tal vez lo conocen. Mi convicción es que los próximos 6 años serán determinantes para consolidar las libertades políticas de los mexicanos y dar vigor y contenido a nuestra democracia. Convoco a intelectuales, académicos, políticos de todas las militancias, organizaciones no gubernamentales, jóvenes universitarios y a la ciudadanía en general a dialogar sobre este manifiesto, enriquecerlo y definir mecanismos que aseguren su vigencia. Convoco a los mexicanos a construir una presidencia democrática a la altura de nuestras esperanzas. ¿Qué sentimiento les causa a bote pronto? Bueno, primero que nada, yo me enteré también de este manifiesto que precisamente, si no me equivoco, ayer creo lo publicó, ¿no? Y lo estaba leyendo. Si el candidato está suponiendo esto, entonces, ¿qué voz ha dado a las agresiones que han pasado en otros países con estudiantes o no estudiantes o jóvenes a los que se les ha reprimido, ¿no? Donde se ve cómo los golpean, donde hay fotos, hay videos, cómo lo están atacando? Entonces, ¿en otros países dijiste? Perdón, en otros estados. En otros estados. Por ejemplo, Córdoba, ¿no? Córdoba, Veracruz, ¿no? Entonces, claramente vemos cómo hay una represión por parte. ¿Y qué sucede con el... Es que llegan a buscar, cuando él debería de asumir que la responsabilidad también depende de él porque son sus seguidores, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Lo que debemos de evitar es violencia, pero sin embargo, hace caso omiso tratando de acuñar a otros aspectos. Si en verdad eso fuera, pues se estaría llevando a cabo, ¿no? Desde un principio. Porque una cosa es postular ideologías y se queda en lo hipotético, y otra cosa es ya empezar a hacer, de hecho, darle importancia a eso y empezar a actuar, ¿no? Eso creo que es... Abundando un poquito en el tema del comunicado, yo creo que si bien dice un mensaje que a lo mejor es compatible con lo que quisiéramos escuchar, llega demasiado tarde. Yo creo que ese es el gran problema. No hay esa apertura en los partidos políticos ni en los candidatos desde un principio en sus campañas de generar propuestas orientadas a la juventud y además de escuchar. Ese es el gran problema. Por eso llega tarde. Sin embargo, es muy importante resaltar como Movimiento 132 que, bueno, más vale tarde que nunca también, ¿no? Y bueno, si existe esa apertura como le existe de parte del movimiento, pues qué mejor. O sea, aquí el chiste es que todos juntos logramos construir un México para todos, un México, y entiéndase, para todos, donde hay oportunidades, y las oportunidades dependen de que todo el mundo esté bien informado, si lo analizas a fondo. ¿Tienen otras exigencias hacia el sistema político mexicano? ¿Son distintas a esto de los medios, de la transparencia de los medios? Van obviamente en este mismo caudal de propuestas, ¿no? A ver, entiendo bien, ustedes están en pro de una democracia donde no haya porros, donde no haya acarreados, donde no haya bots, donde no haya medios manipulados en una dirección u otra. O sea, ¿ustedes están en pro de una democracia más democrática? Mira, ¿Eso sería? Yo creo que hay una frase que hoy también se tocó en Estela de Luz y que resume un poquito lo que nos preguntas. Una frase de Roosevelt que dice que una democracia que no se transforma, una gran democracia que no se transforma, en poco tiempo o dejará de ser grande o dejará de ser democracia. Entonces, lo que necesitamos es que la democracia lleve su ritmo, se vaya transformando y vaya... Finalmente es democracia, vaya atendiendo a todas las necesidades y puntos de vista plurales que existen en el país. ¿Qué les dicen a los que temen que les siembren a ustedes garrotes, que les siembren a ustedes armas, que haya brotes de violencia en el movimiento estudiantil? Híjole, es un tema muy, muy delicado e interesante. Mira, yo creo que al final del día, y si hubiera la oportunidad de que ustedes estuvieran cuando se va organizando todo esto, en mi percepción particular, esto ha tenido tanto éxito porque apela estrictamente a virtudes, a principios y a valores tan fundamentales, tan puros y tan claros, que eso el movimiento, por su misma naturaleza, no lo va a permitir. No lo va a permitir, como han tomado, me imagino que lo han platicado. Sí, Yasmín... Se han llegado a acuerdos entre nosotros, se han platicado con el grupo que se está organizando pues, los eventos, que sea más que nada un evento, una manifestación pacifista. Nosotros no buscamos ni pretendemos ofender a nadie, ni agredir a nadie. Entonces, de la misma manera,
esperamos que se recontribuya esto, ¿no? Entonces, el hecho de que entre nosotras como diferentes instituciones nos estemos uniendo y estemos quitándonos barreras ideológicas, etiquetas más que nada, yo creo que eso le da un plus a nuestro movimiento. El de tú ya no eres de la UAM, o sea, yo no soy de la UAM, todos somos universitarios, todos somos estudiantes, todos somos jóvenes y tenemos un objetivo común, es más que nada eso. Entonces es ahí donde se maneja el ser un movimiento más pacifista y sin violencia. De hecho, uno de los principios es precisamente no permitir la violencia. ¿Y cómo podemos permitir? Porque tenemos códigos éticos, las mismas instituciones nos las dan, ¿no? Y decir que vamos a pegar y nos vamos a respaldar a partir de responder a esa violencia, sería totalmente violarlos, ¿no? Y precisamente lo que queremos quitar son estos estereotipos, estas etiquetas de porro, es como calificar. Héctor, pero yo te pongo un ejemplo. Están ustedes en un meeting, están discutiendo y de pronto hay una trifulca en la esquina del meeting y dicen, aquí golpearon a alguien, ¿qué hacen? Ustedes en un meeting están discutiendo y de pronto hay una trifulca en la esquina del meeting y dicen, aquí golpearon a alguien, ¿qué hacen? ¿Lo tienen previsto? Lo tenemos previsto. De hecho, ¿tienen medidas? Exactamente, tenemos medidas de seguridad. Por eso también llevamos lo que es un comité de logística, ¿no? Y en base a eso decimos, ok, hay que pensar también en las situaciones más posibles, en las peores posibles, las ¿no? tienen previstas. Exactamente, hecho, entonces hemos colaborado directamente con la Secretaría de Seguridad Pública, inclusive desde escoltar a los contingentes que van hacia los lugares en donde nos vamos a manifestar para asegurar también ese orden y evitar que se lleven a cabo acciones imprevistas. Y creo que ha sido un buen ejemplo las marchas inclusive del ITAM que decidieron que no se cerrara el tráfico. Eso es una forma y es un ejemplo de cómo sí se puede expresar la gente de manera pacífica y sin afectar a los terceros. Y no van en cierto momento acercándose a las elecciones decir, bueno, nuestro candidato es tal. No, para nada. No, también no tienen previsto eso. Y sería interesante eso. decir Para públicamente nada. Que representando al Movimiento 132, aquella persona que lleve a cabo lo que comentas, está definitivamente no representando al movimiento. De antemano. De antemano. El 1 de julio van a haber elecciones y al día siguiente van a haber 3 perdedores y un ganador. Y hay la tentación, lo sabemos por el 2006, del discurso del fraude. ¿Lo han platicado ustedes esto? Aquí la firme convicción es, se va a respetar el resultado electoral porque finalmente viene dado por instituciones democráticas del país. ¿Están ustedes seguros de las instituciones democráticas del país? ¿Del IFE? O sea, por eso ¿están las ustedes ciertos de la limpieza del proceso? Las estamos observando. Las están observando. Y estamos participando, nos estamos registrando muchos de nosotros como observadores electorales para la elección, para darle certidumbre al proceso electoral. ¿Sí? El resultado se tendrá que respetar. ¿Cuántos? Disculpa, te pido la precisión. ¿Cuántos? ¿Son ¿Cuántos cientos, dentro del movimiento? ¿Cientos o decenas? Todavía no sería preciso. Tendremos que generar la medición. Con mucho gusto estaremos publicando estas estadísticas. Yo creo que será importante, tal vez sería un poco premeditado ir anticipando un escenario postelectoral. Lo que sí se puede hacer es analizar qué viene. El movimiento ha logrado que los medios de comunicación tradicionales se vean forzados a darles lugar, a hacer que la voz se escuche. Así es. Cosa que, en mi opinión, a mi parecer, si se mantiene este comportamiento mucho más democrático de lo que se ha presentado en las últimas décadas de los medios de comunicación, yo creo que el resultado de la elección puede traer sorpresas, puede variar, creo que darle un giro. ¿Tú crees que todavía se puede dar un giro a esta elección? Yo creo que sí. Yo creo que los estudiantes han despertado tal vez en el último minuto. Yo creo que habían pasado décadas de que no se hablaba de los estudiantes en este país. Eran el sector más apático de la sociedad. Curiosamente, a pocas semanas de la elección,
despierta la juventud y yo creo que puede ser un factor determinante para darle un giro. ¿Les gusta el nombre de el despertar de la primavera mexicana que han usado algunos analistas? ¿Sí les gusta? Pues no, yo no creo. ¿No? Yo creo que no, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque estos movimientos han tenido una tendencia de un boom y posteriormente se han prácticamente apagado. Esa era mi pregunta. ¿Ustedes qué planean para después del primero de julio? ¿Se disuelven o siguen? Seguimos. ¿Por qué? Porque el movimiento 132 no se engloba estrictamente en lo político. Digo, que si lo vemos desde una perspectiva sociológica, obviamente lo político es muy amplio, pero hay cosas que quedan fuera y creo que la convocatoria del movimiento 132 trasciende esas barreras, trasciende el 1 de julio y es por eso que debe entenderse que este movimiento es precisamente tan noble y este movimiento es el movimiento que conseguimos que va a cambiar el país. Les agradezco mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Barra de Opinión presentó.